¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia número 92. ¿Eh? Cuidado, que grabamos hoy día 29 de junio en la frontera de la jornada intensiva. Hay gente que ya la tiene, ¿eh? Nosotros estamos ahí aguantando todavía. Hoy son pues casi las 6 de la tarde, ¿m? Con un sol de justicia en la Comunidad de Madrid, pero al pie del cañón, como no puede ser de otra manera, porque claro, eh, nosotros adquirimos un compromiso con todos vosotros, queridos oyentes, de facilitaros la vida, haceros el verano llevadero, con noticias pues como las que siempre nos trae la inteligencia artificial, ¿no? Jugosas, apetitosas y siempre pues de estas que hacen subir el IPC. Y la temperatura, que es muy importante. Parte del calor, estamos diciendo que es un momento verano más caluroso, ya se está diciendo en no Como sé siempre. cuántos años, como siempre, pero este año la culpa es de la IA, seguro. Siempre es en la primavera con peor alergia, el verano más caluroso y el año en el que nos sobrevendrá la AGI, ¿eh? Todos los años. Así que bueno, vamos ahora a ver si esto es verdad. ¿Mm? Y estamos aquí haciendo el tonto. Hoy, pues echamos en falta a nuestro querido copilot Frankie, eh, que tiene un mandado y entonces pues no ha podido venir, Le ¿vale? pillamos volando y como la conexión en los aviones todavía no es suficientemente buena, pues hemos dicho, bueno, por si acaso no le vamos a hacer conectarse desde el avión. Qué avanzados parece que estamos en algunas cosas y qué poco en otras, ¿verdad? Sí, sí. La wifi y sobre todo peor, ya no del avión, sino la wifi del AVE. Sigue siendo una puta fulaña. Y eso es como Eso algo que debería estar resueltísimo, pero no. incomprensible. Llegaremos a Es Marte, tendremos una base en Marte y seguiremos con una mala conexión desde el tren. no tendrán Más wifi o en menos Marte. la vida. Mm. Eso es. ¿Tú bien, Corti? Todo muy bien, aquí también un calor por levante importante, pero bien, lo que dices tú, con ganas de jornada intensiva, aunque bueno, tenemos muchas discusiones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque la idea es seguir trayendo tertulias durante el verano, pero tenemos que replantear horarios Mm. o salirnos del Sí, sí. data center para grabar, que dentro del data center hace mucho calor. Sí, porque al data center a las 3 lo apagan. A las ¿Mm? 3 Se va al aire, se va al aire. se va el conserje y lo apaga. Le da, ¿eh? Eso, este es otro de los temas cuando nos hacemos dependientes de una tecnología, em, entendemos que siempre va a estar ahí. Mm. Hace poco, pues hemos tenido el fenómeno este del Fable, ¿no? Que te lo dan pero te lo quitan. Siempre estamos con la mosca detrás de la oreja con estas cuestiones de, oye, este modelo antes parece que funcionaba mejor. Mm. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Han hecho aquí unas maniobras por detrás. Es todo muy opaco. ¿M? Pero es verdad que nosotros pues, nos estamos generando una dependencia importante de una tecnología que se está volviendo pues, fundamental para lo que hacemos en el día a día en el puesto de trabajo y lo va a ser mucho más. Y tú imagínate que nos lo quitan. Hablaremos algún día del apagón de la IA. ¿Eh? Espero que Eso no. da para novela de ciencia ficción distópica, porque tendremos que volver a trabajar y ya hemos olvidado cómo se trabajaba. Y lo que es peor, hemos olvidado cómo se hacía una lista de la compra sin ayuda de ChatGPT. Hay muchos problemas que tendríamos que volver a resolver. Sí, es la, se está volviendo la primera, iba a decir persona, pero no. La primera entidad con la que hablo cada mañana, ¿m? Aunque sea para preguntarle alguna tontería o
para revisar estos informes que hace durante la noche, para que pues, aquí en la tertulia seamos los primeros en saber lo que ha ocurrido. Pues sabéis que todo lo importante, ¿no?, ocurre al otro lado del charco. Nosotros nos llega como la onda expansiva, ¿eh? Y claro, yo igual me levanto una mañana y hay allí un silencio, que no sabría qué hacer. Qué cosas. Vuelta, Em, vuelta al parque a ver las obras. Pero bueno, eso, lo que dices tú, da por un especial. ¿Qué haremos vamos, cuando se vaya la IA? Por ahora parece que tenemos IA para rato mm, y tenemos movimiento, ¿no? De hecho, si quieres le damos caña a la primera, porque justo en la anterior tertulia, bueno, seguíamos todavía en algún momento hablando de Fable, de Mythos y demás. Y el 26 de junio, la semana pasada, OpenAI lanzó GPT 5.6. Curiosamente, le hizo con bueno, curiosamente no, como ya habíamos en la anterior tertulia, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que básicamente los modelos se les lancen a ellos primeros y que el Tito Donald es el que decide lo que pasa y lo que no. Se lanzó de forma limitada y estamos en la misma. Parece que es un modelo, el 5.6, que tiene tres versiones, Sol, Terra y Luna, y muy a la par con Mythos. Viendo un poquito los benchmarks, se hablaba de los benchmarks que publicó Sam Altman, creo que fue el mismo, los números en el Terminal Bench 2.1, que Sol Ultra lideraba con un 91,9%, Sol Normal con 88,8%, y superaban ellos dos a Mythos 5, que había conseguido un 88%. Es decir, estamos hablando de unos modelos que en teoría son superiores en algunas cosas a Mythos. Y Luna, que es el modelo más barato, puntúa un 82,5% por encima de Opus 4.8, puntuaba un 78,9%. Y Terra empata con Fable 5 en un 84,3%. Al final, las tres versiones del modelo van bastante bien y además utilizando entre creo que un tercio y la mitad de los tokens, por lo tanto son modelos muchísimo más económicos. Bueno, eso sí, los modelos controlados por el gobierno americano, no existe un marco regulatorio todavía, pero lo que tenemos claro es que van a ir saliendo cosas en Estados Unidos que no vamos a acatar hasta dentro de un tiempo. Y en esta línea, no sé si te has enterado, Lu, pero vi el otro día que el secretario de Estado austríaco para la digitalización envió una carta formal a la Comisión Europea pidiendo que la Unión Europea acoja a Anthropic en Europa, enmarcándolo como una cuestión de soberanía de la IA europea. Es como la administración americana nos va a capar el acceso, a ver si refugiamos a uno de los dos aquí en Europa, a ver si catamos algo, ¿no? Pero empiezan a pasar cosas curiosas en todo esto. sí, es curioso. A ver, yo no quiero ser aquí conspiranoico ni nada, ¿no? Pero que este movimiento de OpenAI, este comeback, ¿no? Digamos, donde pues presentan un modelo ultra potente que barre los benchmarks, que esto, a ver, Siempre ya pasa, sabemos, de todas formas, siempre pasa. claro, siempre que sale un modelo nuevo, siempre pasa que está por encima de los benchmarks de la competencia, etcétera, y luego pues lo probamos para usos específicos, que son los que venimos haciendo, pues dependiendo un poco del desempeño de cada uno, ¿no? Pero bueno, siempre los primeros son los programadores y la generación de código y todo esto. Y ya pues, nos lleva pasando un tiempo con OpenAI que se desinflan un poco las expectativas dentro de que, a ver, no voy a decir que pues toda la familia de modelos esto que venía de Codex y tal, y seguramente ahora esto no sirvan para hacer el trabajo, porque hay mucha gente utilizándolo, ¿no? Pero que al lado de los que han pues liderado el cambio o el gran avance en este tipo de disciplinas, que han sido los modelos de Anthropic, pues seguían estando por detrás. Se dice que también esto pues, tiene mucho que ver con el harness, no tanto con la capacidad real del modelo, sino que es la combinación, ¿no? Harness más modelo,
más la orientación de producto, porque es verdad que a nivel de producto, pues Anthropic hace unas propuestas muy, muy interesantes y muy orientadas a ese tipo de uso que en determinados ámbitos pues resuelve problemas de verdad. Pero cuando llega el salto grande, que es bueno compararse con Mythos, ¿no? Que hasta ahora pues no teníamos noticia de nada que pudiera estar al nivel, ¿no? Esto era como otro nivel, lo hace bajo el escudo este que han puesto desde la administración del gobierno de los Estados Unidos, donde estas cosas no se pueden poner a disposición de los usuarios así a las bravas, ¿no? No digamos ya de los usuarios no americanos, no Las estadounidenses, no ¿no? personas, según yo ya sé, siendo somos los alienígenas aquí en Eso es, Europa. los aliens, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que aquí hay dos cosas. O sea, por un lado, el tema de la ralentización, ¿vale? Lo podríamos discutir. Esto es una cosa que mm, creo que no es una cosa que competa solo al gobierno de los Estados Unidos y ahí tendría que haber casi un acuerdo, como lo que pedía Elon Musk en su día, ¿no? Que un acuerdo global. Elon Musk no pedía una ralentización, sino parar durante 6 meses. Acordaos de aquello, ¿no? Hace unos años. Eh, Él pedía parar durante 6 meses el desarrollo de la IA para que pues pusiéramos los mecanismos necesarios para tener esto bien atadito. Eso no pasó, evidentemente, tampoco hubo una consecuencia porque estábamos muy lejos de lo que se habla. Pero ahora, con todo el tema de la ciberseguridad y todo esto, pues parece que hay razones de peso, ¿no? O los usos militares y este tipo de historias. Eh, pero claro, eh, ocurre que en el momento que ponen estas cosas eh, sobre, o sea, se hacen públicas, ¿no? Se hace pública esta situación y ocurre con Anthropic que retiran Fable, que se pide que Mizo se tenga mucho cuidado, que no se le dé a empresas extranjeras y no sé qué. Pues entonces ya aquí salen más diciendo que yo también tengo el mío, ¿no? Y lo anuncio a bombo y platillo. Pues lo cual me hace pensar que quizá esta tecnología ya la estuviesen usando internamente, ya esto ya existiera y ahora se ven con la... bueno, ven un poco el beneficio de publicarlo, ¿no? Que puede ser más... eh, pues quizá con la intención de competir en un plano en el que habían perdido la carrera, que era eh, pues más B2B, ¿no? Digamos, Mm. que es donde Anthropic les gana claramente. Em, que por cierto, ahora hablamos de eso porque o sea, no lo tenía aquí en las noticias, pero OpenAI está haciendo movimientos muy orientados al B2B y ha empezado a hacerlos ya en España. Porque está montando una oficina, ¿no? Y han abierto vacantes de Sí, preventa y cosas de estas, ¿no? Ingenieros de soluciones, pues lo típico que hacen. Una cosa sí, están a parecida a lo que saco. hace una AWS o cosas de estas, pero muy orientados a sus productos, ¿no? Entonces, bueno, quieren ocupar un espacio ahí. Y Mm. quizá esto les pone un poco en el mapa, ¿no? Desde el punto de vista de la confianza de las empresas que puedan llegar a ser clientes contratando sus servicios, etcétera. Porque, claro, si a ti te dicen que Anthropic es el único que sabe de ciberseguridad y Mm. que puede detectar las vulnerabilidades y tal, pues la gente que va a pensar, ¿no? Entonces puede ir por ahí la cosa, Justo. no lo sé. Sí, aquí hay un par de cosillas. Por ejemplo, decía la gente en un artículo de TechCrunch, decían que OpenAI lo que ha hecho ha sido meter los safeguards, o sea, al final los guardarraíles un poco para controlar y evitar los jailbreaks directamente en el comportamiento core del modelo en lugar de depender de algún filtro por encima. Si la audiencia no sé si se acuerda, pero cuando hablamos del tema de Mythos y Fable, comentábamos que lo que pasaba es que el sistema detectaba cuando se estaba tratando algún tema de alto riesgo y te derivaba a Opus.
Y eso lo que permitía es que se hiciera un jailbreak y que como que se pudiera pedir una respuesta ¿no? a Mizos sobre temas que no debiera. En este caso, OpenAI lo ha construido directamente en el modelo, entonces encaja mucho con lo que tú has dicho, Lu, esto no se hace en una semana, Claro. esa configuración. Entonces es o ya sabían que iba a pasar y estaban trabajando en esa línea, o lo tenían ya hecho y listo. Y luego también el otro punto importante es que OpenAI está en pos de salir a bolsa. Es decir, una de las cosas que se habla mucho las últimas semanas es OpenAI va a salir a bolsa este año. Se empieza a rumorear que quizás tenga que salir el año que viene porque no están cumpliendo objetivos de crecimiento. Se ha apagado un poquito el tirón que tenía. O sea, cuando empezaron a trabajar en su salida a bolsa tenían muchísimo más tirón que ahora. Su CFO ha puesto un poco la señal de alarma en algunos puntos. Y quizás esto también está en esta línea, ¿no? El cómo recuperas el control de la narrativa para que de repente puedas salir a bolsa con las garantías que necesitas. También contesto, SpaceX salió hace unas semanas y juraría que a día de hoy no sé cómo va, pero está por debajo de la salida. El precio de acción, es decir, subió un 30-40%, ha Ujú. bajado. Bueno, y esta es la primera gran salida a bolsa, que en teoría es la que se iba a funcionar mejor. La segunda seguramente será Anthropic, que, bueno, como poco va más fuerte. Mm. Y OpenAI, que va más flojo, era la última. Por un lado, cuando salga, no habrá dinero. Bueno, no habrá dinero. Será más complicado captar dinero, porque evidentemente ha habido mucho dinero que se ha ido a las otras. Y sobre el papel es un poco la que ahora mismo tiene un poquito menos de tracción, ¿no? O sea, desvelaron sus números, tienen unas pérdidas de gasto de 31.000 millones. Bueno, o sea, empieza a tener como unas papeletas no tan atractivas como en este caso, Mm. como poco Anthropic, y de cara a su salida a bolsa es un problema. Sí, sí. ¿Tú crees que lo de Anthropic se va a hacer este año? Anthropic decían que iba a salir este año. Yo creo Mm. que todo va a depender de cómo vayan los números. Al final es un tema de Anthropic ahora tiene momentum, o tenía hasta hace poco Claro. momentum bastante bueno. Hay que ver cómo evoluciona. Esto el momentum es importante porque nadie te quita que dentro de 6 meses no lo tenga. Exacto. Porque si Entonces, no se dan o prisa. sale, claro, si no se dan prisa, o salvo que lo tengan controladísimo, se la juegan. Ahora, esto Mm. de Mizos y tal, para mí yo creo que les da PR, o sea, les ha dado comunicación, como muy rollo Darío, pero también les limita aplicaciones comerciales y por lo tanto posible crecimiento. Hemos hablado en las últimas tertulias también del tema de los modelos chinos. O sea, tenemos a Estados Unidos como capando el acceso al resto del mundo de sus modelos más avanzados, tanto de Anthropic como de OpenAI, pero los chinos no limitan sus modelos, dejan que todo el mundo los use. De hecho, luego hablamos, ¿no?, de DeepSeek y demás. Entonces, Mm. bueno, se puede poner muy cuesta arriba, tanto para Anthropic como OpenAI, para salir a bolsa. Es decir, estoy seguro que pueden levantar capital, porque tienen, bueno, o sea, al final son empresas que han crecido mucho, pero tienen que justificar unas valoraciones que son muy altas. Por lo tanto, o sea, vamos, yo creo que aquí hay que jugar muy bien los timings. Sí, lo de los modelos chinos es un temazo, ¿eh? Porque em, al menos o sea, en lo que es, bueno, ahora hablamos de DeepSeek, ¿no? Pero al menos en lo que es eh, la narrativa, ¿no? Alrededor de lo que está pasando, yo creo que lo están haciendo muy bien, Mm, ¿no? Es verdad que, claro, el modelo, digamos, operativo es muy diferente al que ofrecen, mm, pues, el tier en el que compiten claro, los Claude y GPT, etcétera. Pero es que últimamente se están viendo avances significativos, aprovechando los huecos que están dejando, eh, claro. pues claro, esto que está pasando, ¿no? Es que está provocando como que haya unos agujeros que pues están lanzando a rellenar, ¿no? Sin necesidad de competir en el mismo tier de servicio o según las reglas que están fijando los americanos. Entonces, bueno, hay que estar atentos a esto. Pero bueno, como tú dices, Anthropic tendrá que aprovechar su momento Mm, si quiere que esto sea algo exitoso
que les puede pasar eso de que se infle y luego baje, no sé si a menos que el precio de salida, em, pero Claro, es vamos que en el que caso de Anthropic era casi 1 trillón de valoración. O sea, al final es una valoración fuerte también. sí, sí. Mira, está revisando el caso SpaceX que decíamos, está ahora 157,5 y salió creo que a 160. Pues mira, O sea que bueno, pues veremos. sí, sí, totalmente. Pues nada, exacto, o sea, si hay novedades, de todas maneras que las habrá seguro con todo este tema de los estas medidas de seguridad que está poniendo la Casa Blanca, pues ya lo iremos viendo. Yo cuando entro en Claude me sigue diciendo el mensajito siempre de Claude Lo Fable dice 5 siempre, sí. no está No, disponible es todo actualmente. marketing, que lo sepas, te lo recuerdo. Que tenemos un modelo muy web, pero no puedes usar. Exacto. No sé si pasará lo mismo con ChatGPT, pero bueno, pues ahora es lo que nos toca vivir. Em, Así que nada, seguiremos hablando del tema. Vamos con otra, cambiando un poco de tercio. Pues yo leí el otro día una noticia en el periódico que me llamó bastante la atención, porque a mí me interesa mucho el tema de la educación. Y de hecho, en los inicios del boom este de la IA generativa, estuve bastante pendiente de qué pasaba con eso, ¿no? Había mucho. Cuando ya ChatGPT como que, llegó a las casas, que podemos decir que es cuando sacaron la suscripción, pues ahí hubo mucho debate y mucha anécdota y noticia y tal sobre problemas con trabajos que entregaban los alumnos en los institutos, en las universidades, pues totalmente hechos con ChatGPT. Incluso en algunos casos, había un profesor de literatura en Estados Unidos que decía, de la noche a la mañana todos mis alumnos son Hemingway. eh, y cosas por el estilo. Si estos no saben, no han escrito esto, no han escrito dos frases seguidas en su vida, y cosas por el estilo. Pero bueno, la cosa se quedó ahí, ¿no? Es como que la universidad hizo cierto movimiento al ritmo que se suelen mover las universidades, ¿no? Pues sacando unas políticas sobre el copiado, sobre el citado, cada uno ha ido por su lado. No ha habido como un criterio común ni un quórum, pero más o menos se ha abrazado que los alumnos utilizan IA generativa para hacer eh, lo que hacen como alumnos, ¿no? No necesariamente copiar trabajos ni nada, sino en general, pues para su desempeño dentro de sus estudios, que bueno, como usamos cada uno, en nuestro caso, la IA generativa para lo que venimos haciendo. Y de esto siempre ha tenido sus detractores, sus pros, sus contras, bueno, tal. Pero ocurre que la inteligencia artificial generativa va ganando cada vez más en capacidad. Y de hecho esto se mide. Se mide que la performance en la resolución de problemas matemáticos, de código, etcétera, pues va creciendo y existe evidencia sobre que ya llegan a unos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hacer exámenes, ¿no? La competencia haciendo determinado tipo de exámenes que son más o menos estándar, tipo exámenes que se les hacen para colegiarse los abogados en Estados Unidos o a los médicos, como el MIR, etcétera, pues ya es como que tienen unos resultados buenísimos en este tipo de pruebas. Ocurre que un catedrático de Harvard, que es español, Roberto Serrano, eh, ha denunciado que, basándose en una experiencia que ha tenido él en una asignatura que él imparte, eh, ha denunciado que, pues ahora mismo él calcula que un alto porcentaje de los
alumnos que están aprobando asignaturas de este tipo en universidades de la Ivy League lo están haciendo porque utilizan IA generativa para resolver. Y cuento el caso porque es un poco particular, ¿no? Esto hace poco ha sido la selectividad, es que podríamos hablar del tema este. Hace poco ha sido la selectividad y entonces hemos visto que ha salido en los periódicos esto de que a los alumnos se les pasaba el detector de metales en determinados sitios. No creo que fuera generalizado, ¿no? Pero para la foto estaba bien, porque ha habido como unas medidas de seguridad excepcionales porque no querían que la gente utilizara tecnología para copiar. Que yo me imagino que sean gafas inteligentes, móviles y cosas por el estilo. No sé si estarían persiguiendo algo tipo espías, pero bueno, que esto siempre se ha hecho en los exámenes de selectividad, de tener un pinganillo y tal, y alguien fuera, pero con personas, no con IAs. Ahora, pues, se está persiguiendo más el uso de tecnología. Lo que ocurrió, o sea, que esto es algo que está sobre la mesa, ¿no? Pero lo que ocurrió en la asignatura Econ 1170, que es una asignatura de grado de matemática avanzada que imparten aquí, que esto es históricamente un curso pequeño, ¿no? Nunca se matriculan más de 30 alumnos. Dice que ha habido años que han sido 8, ¿vale? Pues este año, creo que por razón de un tiroteo masivo que hubo y un poco por solidaridad con los alumnos, pues este profesor les puso un examen de los que llaman Take Home Close Book, ¿no? Que es como que tienes todo el tiempo del mundo porque tú te dan un problema, te lo llevas a casa eh, y, y lo resuelves y lo devuelves, ¿no? Entonces, lo que él ha observado es que este año se matricularon 86 estudiantes en la asignatura, lo cual es casi un orden de magnitud por encima de lo habitual, ¿no? 3 veces más del máximo. Y siendo una asignatura muy difícil de matemática avanzada, tiene que ser de estas duras, ¿no? Y con un examen que está pensado para que tú te lo lleves a casa y lo resuelvas ahí, pues ha tenido una media de resultados de 96 sobre 100, con 40 de esos 86 alumnos sacando el 100 perfecto, ¿no? Y los correctores de los exámenes se han puesto a contrastar las respuestas que daban los alumnos con las que daba ChatGPT y básicamente, para los ejercicios, y básicamente eran iguales, ¿no? Entonces, pues lo que han hecho los profesores, pues liderados por Roberto Serrano, es levantar la mano, ¿no? Y pues decirle a la propia institución, ¿no? Que hay una evidencia empírica abrumadora de que aquí se está utilizando IA generativa para aprobar los exámenes. Y la reacción institucional, pues parece que ha sido de silencio, ¿vale? Silencio por parte del rector. El decano, al parecer, no se pronunció hasta que se llevó el caso al comité del código académico y respondió que bueno, que había que hacer una llamada de atención y tal, pero que tampoco era una cosa por la que preocuparse. Parece que hay como, como un desalineamiento, ¿no? Entre Mm. lo que se piensa de todo esto a nivel institucional y lo que piensan los profesores. Y, Dime. y de hecho, cuidado que la Universidad de Brown, que es donde está este profesor, tiene un código muy estricto. Se prohíbe el uso de la IA incluso para hacer tu admisión. Se prohíbe el uso de la IA en cualquier ejercicio, cualquier examen, salvo que esté expresamente utilizado. Tienen como un código de conducta muy fuerte donde esto aparece. O sea, no es un loophole, típico agujero que no está especificado y la gente utiliza, sino que está específicamente prohibido. Sí. De hecho, en la Ivy League, ¿no? La Ivy League es el conjunto de universidades de mayor nivel en Estados Unidos, y claro, si es en Estados Unidos, pues para ellos son del mundo. Eh, pues allí existe una especie de código de honor, Mm. ¿no? Donde, por ejemplo, en Princeton, eh, ha ocurrido que acaban de eliminar una práctica que llevaban 133 años
aplicando, que es que nadie vigilaba los exámenes finales. Mm. Porque hay un código de honor, ¿no? Según el cual nadie copia, evidentemente, porque eres un alumno de Princeton. Evidentemente, si se demuestra que has copiado, pues las consecuencias también no son te Son suspendo la fuertes. asignatura, ¿no? O sea, te Ujú. expulso de la universidad y aquí no vuelves tú ni nadie de tu familia, o cosas por el estilo, ¿no? Que Mm. luego son así. Hasta que haces un donativo y ya se olvida todo. Pero, curiosamente, justo este año han eliminado esa práctica, ¿no? Que yo no sé si podemos decir que puede tener algo que ver, o bueno, al menos temporalmente está alineado. O sea, que es una cosa que no ha pasado en 133 años y ahora de repente se ponen duros, pues entiendo que es porque algo pasa, ¿vale? Mm. Algo pasa. Entonces, bueno, pues si esto es verdad que en el caso de Princeton, ¿no? Si tiene que ver con la IA, pues, oye, este cambio está derribando tradiciones centenarias, ¿no? En este tipo de centros. Que yo creo que también el hacer este tipo de cosas, ¿no? Como, oye, aquí hay un código de honor y no se vigila los exámenes, también tiene que ver con un tema reputacional suyo y de marketing y tal, y del mensaje que se da hacia afuera. Si han tenido que coger y cargarse eso, es porque ahí se está liando, ¿no? Mm. Seguramente. Igual que el hecho de, como hacen en Brown, ¿no? Confío en que tú esto te lo haces en tu casa, pero no, yo me fío de ti, ¿no? De que no vas a copiar, que lo has hecho tú, qué tal. Cosas que en España consideramos impensables, por otro lado, ¿eh? Aquí pusimos lo de las cajas de autoservicio en los supermercados y siempre hay gente vigilando. O sea, me refiero, se ponen para aligerar gente y tienes gente porque sabes que si no la peña va a robar, pues imagínate. Es que es otra Sí, sí. cultura. Nosotros es que estamos mucho más avanzados. O sea, Mm. nosotros todas estas cosas ya las quitamos hace mucho tiempo. Todo esto del honor y Sí. del civismo y tal, dijimos: esto no vale para nada". Si se puede Esto copiar, se va a acabar copiando. Entonces, ¿para qué alargar la historia? exactamente. Entonces, bueno, esto también contrasta, bueno, pues se pueden citar varias cosas, ¿no? Como ha habido periodistas que han hecho experimentos, ¿no? Pues matriculándose en asignaturas, en Mm. universidades y entregando trabajo con ChatGPT y luego comparando las notas, o también artículos científicos que se han mandado a revistas y han pasado el peer review y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay que poner sobre la mesa es, bueno, ¿qué pasa con la educación? ¿No? La educación tiene que adaptarse a este cambio, ¿no? Y aparte de lo que es la anécdota de la asignatura en concreto, podemos entender que porque este hombre pues se ha quejado, ¿no? Y ha hecho un contraste estadístico y ha hecho su trabajo para demostrar que la gente estaba copiando, luego no le han hecho caso y tal, pero parece como que es una institución, la universidad, incluso en el caso de las mejores universidades del mundo, que no está siendo capaz de adaptarse a la velocidad que requiere el cambio y en algunos casos pues está optando por directamente dejarlo pasar, Mm. que es una cosa que puede ser preocupante, ¿no? Porque en estos casos un título de una de estas universidades es un certificado que vale mucho Mm. y de hecho te cobran una matrícula en consonancia. Y esto puede derivar en que, en un desprestigio, ¿no? Al fin y al cabo. Porque si empiezan a salir casos de gente que se está aprobando las asignaturas más difíciles sin tener el mérito, ¿no? O que aprueba todo el mundo y tal, pues eso yo entiendo que para lo que es la imagen de la universidad no será algo bueno. Eh, Pero nosotros que hemos estado involucrados en el mundo universitario, pues lo vemos un poco pensando en si siguiéramos allí, ¿Qué qué pasaría? estaríamos haciendo, ¿no? Y entiendo que es algo que ahora se habla poco de este problema, ¿no? Se habló Mm. mucho al principio, pero no sé si Sí, se ha alguien quedado algo ahí. preocupa. Mm, Y es un problema, o sea, en el fondo es un problema jodido, porque es la típica cosa. Pasó un poquito a otra escala cuando apareció Google también, ¿no? No sé si te acuerdas que al final era, joder, es que antes hacer un trabajo
de clase o hacer un examen suponía saberte cosas, porque no había forma de Sí, encontrarlo rápidamente, ¿no? Entonces, como mucho tenías una Larousse en casa, que para encontrar información tenías que revisar 50 tomos, leer y tal. Algo aprendías en el proceso hasta copiando. sí, sí, Con total. Google ya pasó y ahora con la IA evidentemente va a pasar más, pero luego está ese punto de equilibrio de que la educación tiene que convivir con las nuevas tecnologías, es decir, esto se va a usar, pero con qué es lo importante ahora. O sea, ¿a qué tenemos que enseñar a la gente? Yo qué sé, hay que enseñar criterio, hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a una serie de cosas y las asignaturas, ¿no? Yo creo que todo esto se tiene que adaptar. No, me parece complicado. Ya llevamos una crisis de unos cuantos años a nivel educacional, yo creo que en todo el mundo. Es decir, se siente que la educación no ha sido capaz de avanzar en los últimos años, pues como ha avanzado el mundo en general, y muy seguramente la IA va a ser una de las cosas que la va a dejar más atrás. También puede ser seguramente la pieza a nivel tecnológico que permita hacer lo que siempre se ha dicho, una educación más personalizada, adaptar a los distintos perfiles. Pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo el impasse en el que tenemos lo peor, es decir, uso de la IA para escaquearte del curro, pero no tenemos el beneficio de tener, pues, yo qué sé, hojas de ruta personalizadas para cada usuario, o sea, para cada alumno, o cosas que fomenten ese aprendizaje. Sí, totalmente. Y hay que hacerse preguntas, ¿no? Más que intentar parar el golpe o adaptar lo que ya se viene haciendo a la nueva realidad. Yo creo que cuando hay un cambio de estas características, una institución como la universidad tiene que preguntarse eh, qué estamos haciendo aquí. O sea, qué es lo Sí. qué es lo que queremos que sea. O sea, si nos vamos a lo más simple, o sea, ¿no? El propósito moderno, ¿no? Simplista de la universidad, que es fabricar profesionales, ¿no? Poner gente en el mercado laboral, ¿no? Aportar a la gente al mercado laboral, que vamos a ser claros, la mayor parte de la gente que estudia una titulación universitaria lo hace no por vocación, sino para abrirse puertas de cara a una carrera profesional, ¿no? Entonces, la universidad, de un tiempo a esta parte, bueno, desde hace ya tiempo, se ha orientado mucho, ¿no? Ha pivotado digamos, esa idea más teórica y más científica hacia esta otra vertiente más utilitarista, ¿no? Ujú. Venga, pues yo lo que quiero es poner a gente preparada y que luego, si soy una universidad de la Ivy League americana, pues se peguen por mis egresados en las mejores compañías del mundo, porque esta gente es buenísima. Ya lo era antes de entrar en mi universidad, porque yo pongo unos criterios de entrada y los selecciono y hago el filtrado y luego además yo les doy un plus que los pongo en órbita, ¿no? Vale, pues si este es el propósito de la universidad, y se han venido haciendo las cosas en educación universitaria de una determinada manera en los últimos 30, 40 años. Ahora viene este cambio disruptivo, que es bastante más disruptivo desde el punto de vista de cómo cambian los puestos de trabajo que Internet, por ejemplo, ¿no? Porque es que esto, bueno, ya lo estamos viviendo. Sobre todo en los trabajos digitales, pues te cambia totalmente la foto de cómo te desempeñas, cuáles tienen que ser tus skills, eh, cómo tienes que tener un entendimiento, incluso aunque no seas técnico, de cómo funciona una tecnología para hacerte con ella y poder trabajar de otra forma, pues la universidad se tiene que preguntar, oye, ¿qué interesa que nosotros ayudemos a incorporar al mercado laboral? ¿No? Y cómo tienen que ser esos egresados. Porque desde luego, lo que están haciendo ahora en muchísimas titulaciones, en su mayor parte, tiene ya poco valor. O sea, yo me quiero imaginar informática. Lo hablamos el otro día de coña, de que a nosotros nos examinaban y nos hacían poner código y te suspendían si te faltaba un punto y coma, el código Ah, escrito a mano, claro, lo hacíamos, o sea, como que hacías un programa en papel. sí, sí. Em, Me huelo que en algún sitio del mundo se siga enseñando informática así. O sea, me refiero que ya estamos hablando de que ya no Sí, hace falta programar para esto y en algunos sitios, en algunas carreras,
Se sigue priorizando el que tú seas capaz de hacer un programa a pelo sin un compilador siquiera. Claro, efectivamente, ¿no? En la que nosotros conocemos bien, que es la de informática, ¿no? Y donde está habiendo un impacto tremendo de la inteligencia artificial. Y ojo, no un impacto en el sentido negativo de se ha quedado todo el mundo sin trabajo. Ahora mismo han subido las ofertas de Mm, trabajo de ingenieros de software, se están buscando más que nunca, porque las empresas ven en este tipo de perfiles la manera de subirse a la ola de la IA, ¿no? Son habilitadores, ¿no? Porque todavía estamos un poco lejos de esta idea de que cualquiera puede hacer una aplicación y tal, porque bueno, hay cosas que hay que entender, ¿no? En cuanto a las cosas más áridas o cómo juntar las piezas, pues ahora mismo los ingenieros son los que están mejor preparados. Pero la mayor parte de, claro, la programación ha sido un o sea, la informática no es. Voy a hablar ordenadamente, perdón, ¿eh? La informática no es programación. O sea, la informática no es igual a programación. La programación es una parte de la informática que eh, en un momento dado se volvió muy importante. Se volvió lo más importante. El gran habilitador de que, o sea, lo que era escribir software era lo que conseguía que los sistemas llegasen al siguiente nivel. Entonces, ¿qué ocurrió en la educación? Ya que hablamos de educación, pues que la mayor parte del esfuerzo que se imprimía dentro de la carrera de informática, dentro de que la informática es muchas más cosas, ¿no? Comprende muchas más cosas, ujú. informática comprende el hardware también, comprende las redes, comprende cómo se entienden los sistemas, la teoría de la comunicación, eh, muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas detrás, pero la mayor parte de el esfuerzo que se hace en formar a nuevos informáticos se ha ido invirtiendo en programación. ¿Por qué? Porque eso era lo que había que saber para incorporarse al mercado laboral y ser útil. ¿Mm? ¿Había trabajo para gente de hardware? Sí, pero en comparación, eso es una parte Que ínfima. por cierto, cómo han cambiado las cosas, también te digo. Exacto, exacto. Pero claro, eso ha tenido su reflejo en que en los planes de estudios la mayor parte de los créditos están relacionados con desarrollarse en programación. Bueno, por la programación nos la hemos cargado. O sea, la mayor parte de las cosas que yo estudié en su momento, y no digamos ya la gente que habrá estudiado 20 años después, ¿no? Cuando tú y yo estudiamos corte, pues era de una manera, pero seguramente ahora tenga un peso mucho mayor, por ejemplo, el tema del frontend, porque eso se ha buscado mucho en los 10 últimos años. Existen, pues no digamos ya los bootcamps, los módulos y todo eso, donde solo se enseña eso. Pues eso, de repente, en poquísimo tiempo, ya no hace falta que le inviertas tanto tiempo en saberlo. Porque es como si ahora la mayor parte, si volvemos atrás en el tiempo, la mayor parte de lo que se estudiase en su momento fuera programar en código máquina. El 80% de la carrera es programar en código máquina. Y de repente alguien eh, inventa los compiladores y los lenguajes de programación. Eso lo decía Linus Torvalds el otro día en una conferencia, ¿no? Decía que la IA te hace 10 por. Dice, yo he vivido que el compilador te hacía 1000 por. Claro. A que esto en comparación, en cuanto a lo que es subir el nivel de abstracción, todavía no está a ese nivel, ¿no? Eh, pues lo que hay que hacer, claro, lo que ocurrió en ese momento es que todo se adaptó. Y en este momento también tendrá que ocurrir que se adapte. Pero yo veo a la universidad muy lenta con esto. Entiendo la dificultad, que poca gente sabe realmente hacia dónde llevarlo, pero yo creo que ahora es un momento en el que, hostia, a lo mejor la Universidad Española pues está atada de manos, porque funciona como funciona y tiene el dinero que tiene. Pero estas universidades de la Ivy League, ¿por qué no están fichando a gente? Oh, Andrew Karpathy, que ahora, bueno, ha salido Anthropic, ¿no? Pero este tío se salió de todo para dedicarse a intentar ayudar a que la gente
entendiera mejor a un tema como muy docente, ¿no? A su bola. Hostia, ¿por qué no le fichó Harvard a este y le puso ahí de, oye, diséñate la titulación del Sí. futuro? O sea, es que yo creo que ya nos ha pasado en los últimos años que en el fondo lo que es la definición de una carrera, al menos yo creo que en la vertiente más tecnológica es muy complejo porque el universo empresarial, de trabajo, de posibilidades, se mueve tan rápido y la universidad es un bicho inherentemente tan lento que es que no funciona. O sea, Mm, mira, el otro día escuché una entrevista a Bernard Ferrero de INNIC, como de Factorial, y decía algo que lo hemos vivido nosotros. Al final, la gente que ha aprendido a programar, por lo general, ha aprendido a programar por su cuenta. Otra cosa es que mm, luego te hicieras la carrera o en paralelo, lo que fuera, pero tú realmente siempre se ha aprendido a programar de una forma casi siempre muy autodidacta, ¿no? Esa mentalidad hacker de resolver problemas o lo que sea. mm, ¿Por qué? Porque al final esa es la parte que puede estar pegada al mercado, a la necesidad, a las nuevas tecnologías, a los nuevos pues, lenguajes de programación, a las nuevas formas de hacer las cosas. Si tú pretendes que te forme la universidad, que tiene ciclos de 10, 15, 20 años en actualizarse en algo que se actualiza cada año, pues estás jodido. Entonces yo, para mí, viendo cómo va el mundo, salvo a lo mejor en carreras, o sea, hay un montón de carreras donde el core tiene sentido. Y a lo mejor lo hablo sin saber, me imagino en medicina, pues tío, el cómo funciona el cuerpo no cambia. Otra cosa es que haya cosas que avancen muy rápido, ¿no? El cómo soluciona mm. algunas cosas, pero al menos hay un fundamento muy fuerte. O yo qué sé, derecho. ¿No? O sea, en derecho, aunque ahora hay un montón de cosas que te resuelvan la vida, los fundamentos del derecho mercantil, laboral o lo que sea no van a cambiar muchísimo. Ahí tiene mucho sentido. Pero en todo lo que es más tecnológico, yo es que creo que el modelo universitario tiende a desaparecer. O sea, Mm. por eso han funcionado muy bien los bootcamps y todo ese tipo de cosas. Es que en informática, por ejemplo, para programar no necesitabas una carrera, necesitabas ser apañado. Entonces el bootcamp te formaba, aprendías lo que fuera si no habías sido capaz de aprender por tu cuenta y te ponías a trabajar, a ganar una pasta y a crecer. ¿Y a ti quién te ha pedido tu título universitario en toda tu carrera profesional? No, no, claro, evidentemente. Eso no es algo que. A ver, hay sitios que son más. Pues son más Sí, más clásicas y tal, formales, sí. donde por un tema de política interna esas cosas se valoran en las promociones y tal, pero bueno, que porque funcionan como de una manera parecida a la administración pública, ¿no? También tienen trienios y quinquenios y cosas de esas. Pero es verdad que para lo práctico y la carrera de informática siempre ha sido la, la- el alineamiento con la profesión, y la profesión en sí siempre ha tenido un sentido muy utilitarista, ¿no? Y por eso nunca ha habido Mm. colegio, siempre ha habido ese debate, porque es alguna cosa inviable, si es que lo que se necesita son profesionales y manos, ¿no? Eh, y es verdad lo que tú dices de que es muy lenta la universidad. Yo creo que lo que tiene que cambiar es precisamente esa velocidad. Es decir, ya con Bolonia se redujeron los planes de estudios en un año, ¿no? De manera general, a 4 años. Pero no ha Hay que hacerlo aún servido, más. no ha servido para que sea más rápido. O sea, ha servido para que tener cosas más pequeñas, pero la universidad no va más rápido. Yo tengo la sensación de que no se adapta más rápido al No, no, no. panorama. Porque las personas son las mismas. O Mm. sea, al final. Entonces, yo calculo que en el campo de los grados, si hablamos de lo que es el plan Bolonia, ¿no? Eh, los grados tienen que tender a reducirse para enseñar cosas más generalistas. Y no digo que no haya grados de ingeniería, pero que sean un poco más cortos, o sea, que para mí tendría sentido, ¿no? Y eh, bastante más generalistas en cuanto a lo que se enseña. O sea, que no te estén formando para una incorporación inmediata al mercado laboral y que eso lo tengas que poner tú con formaciones más específicas, más cortas, que estén mucho más al día, que no tengas por qué darlas necesariamente a la universidad, pues es otro tipo de centros, ¿no? Una especie de posgrados especiales muy orientados a lo que ocurre. O sea, si el escenario va a estar cambiando cada 6 meses, que a ver, entiendo que esto no será para siempre, pero yo qué sé, no lo sabemos, ¿no? Si ya el cambio va a ser tan continuo que lo tenemos que abrazar de esa forma. Y mientras tanto, claro, yo entiendo que ahora, y esto he visto hilos de Reddit con estos debates y tal, que ahora habrá pues mucha gente que está a punto
de iniciar sus estudios universitarios, o padres que tienen a hijos decidiendo y tal, que tienen que tener una incertidumbre bastante grande sobre Normal. este tipo de decisiones, ¿no? Ahora que acaba de ser la PAU y tal. En un país como España, pues estas cosas tardarán mucho tiempo en permear, aquí se seguirá haciendo lo de siempre, pero bueno, están pasando cosas. Esto es innegable. Venga, vamos a Va la para largo. siguiente. Sí. Sí, sí. Yo le pediría una cosa a nuestra audiencia. Oye, pues si alguien tiene alguna idea firme sobre cómo tiene que evolucionar la educación con esto de la IA, oye, ponerlo en comentarios, hacemos una discusión ahí, que yo creo que es muy enriquecedor para todos. Y como decías tú, vamos a hacer un cambio de tercio. Yo traía otra noticia, Lu, que tiene más que ver con pues, lo que llamamos geo, ¿no? O posicionamiento. El nuevo posicionamiento no en buscadores, sino en motores de búsqueda, en LLMs, inteligencias artificiales. Ahora todo esto pues, se le llama IAs, ¿no? O sea, da igual que sean los Google AI Overviews, que sea Gemini, que sea ChatGPT. El otro día estoy viendo un estudio de la gente de Grysonic que al final lo que han hecho es analizar 23 millones de fuentes citadas en las distintas plataformas, en ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AI Overviews, en este 2026. Al final, un poco lo que han hecho es que tú cuando le preguntas cosas a la IA, por lo general te da una respuesta. Imagínate, ¿cuál es la mejor agencia de growth? Y te dice, Product Hackers. Y he utilizado, te pongo de referencias estas URLs que he utilizado. Y esas son las citaciones, ¿no? Al final, a qué marca están mencionando y también cuáles son las URLs y los contenidos que estás utilizando para tomar esta respuesta. Porque al final la IA lo que hace es coger esas URLs, coge esas webs y a partir de todo el contenido amasa una respuesta. Pues lo que han encontrado este estudio es que el 44% de las páginas citadas, de las URLs que las IAs utilizan para dar estas respuestas y que te enlazan, aparecen una vez y desaparecen. ¿Vale? Y que la vida media de una citación es de 11 a 15 días. Es decir, que tú sí has conseguido que, yo sé, que ChatGPT utilice una página tuya para dar una respuesta a algo que a ti te interesa, pues hay una alta probabilidad que pasada 1 o 2 semanas se utilice Desaparezca. otro contenido. Hay mucha volatilidad. Esto es algo que, por ejemplo, con Javi, que hace tiempo que no se pasa por el podcast, porque andamos haciendo muchas cosas de geo con él en Product Hackers, tanto para la marca como para clientes, hemos visto que las IAs como que promueven mucho la utilización de contenido muy reciente. Al final, todo lo que no tienen en su memoria, al final, lo que tienen como entrenado, lo tienen ahí guardado a fuego, pero luego para complementar todo eso lo que hacen es búsquedas por internet y complementar esa información. Pues esas búsquedas lo que buscan siempre es el contenido más actual. Entonces eso es lo que genera esa volatilidad. Si yo he utilizado una web para posicionar lo que quiero y viene mi competencia, posiciona otra página para contar lo mismo, pero orientado a que se hable de su marca, en igualdad de condiciones va a utilizar ahora la suya, ¿vale? Dicen también en el estudio que en el 90% de los casos, cuando una nueva marca entra en una respuesta de la IA, otra marca es eliminada. Es decir, al final es como que las respuestas de IA operan con un número de plazas o número de huecos para mencionar, yo qué sé, 3, 4 marcas en una respuesta y si no entras, pues te sacan. Y que el 96% de las citaciones va a sitios de terceros. En el sitio de terceros que no son de la marca. Sino esto lo hablamos mucho, al final que se genera como un ecosistema de información que habla de tu marca, ya bien sean medios, Wikipedia, por ejemplo, a ChatGPT le encanta la Wikipedia, se habla mucho de Reddit, pero un mogollón de sitios. Por ejemplo, LinkedIn se utiliza mucho como fuente de información. Entonces, bueno, lo traía para acá porque justo estos días he dado varias charlas donde hablo un poco de cómo nos podemos adaptar a la era agéntica y hay un dato también que encontré y era que la mayoría de los marketers, con el 80 y pico por ciento de los marketers a día de hoy no saben ni siquiera cómo medir la visibilidad de su marca en buscadores y esto está generando un gap. Entonces, súmale a eso, ¿no? Que ya tenemos muchos marketers que no saben muy bien un poco cómo medir cómo está su marca en las distintas IAs y encima, si eres capaz de medirlo, esto va a variar muchísimo, nos lleva a un momento en el tiempo que a mí me recuerda mucho al SEO de los orígenes. Es decir, que hay que ser un poquito hacker. Estamos en ese punto en el tiempo donde, oye, igual que en el SEO a día de hoy, que Google ha evolucionado mucho, ha hecho muchas iteraciones y ya está muy establecida, hay que ser como más, lo que es ver como muy by the book, estar muy claro a las reglas, seguirlas y tal. Ahora mismo, lo que es más geo, más posicionamiento en IAS, lo que hay que hacer es ser muy hacker y estar, pues, oye, que quieres
contenido más reciente? Pues, tío, voy a estar actualizando mis contenidos clave cada 2 por 3. Voy a estar generando nuevo contenido. Voy a estar ya te digo que es muy el rollo del SEO Grey Hat, ¿no? Sí, sí, De sus orígenes, que era mucho de juguetear y estar un poco encontrando oportunidades. sí. Sí, de hecho, de este tema, de esto último que has dicho, ¿no? De cuál es el perfil ahora mismo que hace falta para hacer esto del GEO, ¿no? Mm, Y se parece mucho, como tú dices, al SEO de los orígenes, ¿no? justo, Que era, que era alguien más tequi, más friki, justo. y que quería un poco hacer ingeniería inversa de lo que estaba pasando ahí, mucha prueba, haciendo exploits, en algunos casos se pasaban de la raya, había como una... Y se inició como una especie de guerra con Google, ¿no? Para ver quién... Bueno, pues que era un poco... Era un círculo que terminó siendo virtuoso. Es decir, Mm, Google mejoró mucho gracias a la creatividad que tenía esta gente, cómo funcionaba su algoritmo. Eso derivó en que se mejoró mucho el contenido de Internet, que era un poco lo que se pretendía, ¿no? Que justo. Internet no estuviera lleno de basura, ¿no? Porque lo que se premiaba en el buscador era que hicieran las cosas bien, vamos a ponerle comillas, porque bien, como dice Google, que hay que hacerlas. Pero eso no lo construyó Google. O sea, Google empezó a tomar decisiones también a partir de lo que hacía esta gente, ¿no? Y hacía estas actualizaciones del algoritmo, estos baneos, ¿no? Por técnicas de Black Hat y cosas por el estilo, pero que empezaron a ser catalogadas como tales cuando hubo gente que las empezó a hacer. Y eso poco a poco convergió a lo largo de los años hacia una estabilidad donde ya no hacía falta que el experto en SEO fuera una persona muy técnica, sino que era una persona más cercana a la inquietud del negocio, de la orientación del contenido y de la marca, etcétera, que sabía o que sabe cómo funcionan las reglas del juego, ¿no? Y Mm, qué es lo que hay que hacer. Perdón, estornudo. Em, Y ahora, como tú dices, pues estamos viviendo esta revolución en el geo. Pero parece que lo que están premiando los motores estos de los clientes de inteligencia artificial es precisamente lo contrario de lo que le gusta a Google, ¿no? mm, Porque Google tiene en cuenta la recencia, pero tiene muchísimo. O sea, si tú pones el filtro de recencia, pues evidentemente lo va a tener en cuenta, pero lo que tiene peso es contenido curado, que tiene reputación, que lleva tiempo, que tal, y es una cosa como de largo plazo, ¿no? Lo que mm. tienes que hacer ahí. Y esto parece lo contrario, es como que, venga, vamos a estar. ¿Qué hay que hacer, ¿no? Para optimizar esta métrica. Claro. Es que yo creo que un tema importante que es que siempre que hay un nuevo canal, que esto al final es un nuevo canal, de hecho, es como la nueva plataforma en la que puedas crear negocios, ¿no? Pero en estos momentos de creación del canal está todo por hacer. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes en Google, pues que lleva pues, 20 y pico años o 30 años optimizando su sistema, ¿no? O sea, las ha visto todas de todos los colores, ha visto lo que hacen todos los hackers y ha ido como un poquito a poco, ha ido como haciendo que su sistema sea muy sólido, que también hace que seguramente comparado con otras cosas haya perdido interés desde algún punto de vista. Pero claro, en tanto ChatGPT, pues como todas estas plataformas, al final son muy nuevas. Están, yo creo que el producto en sí mismo está cambiando cada 2 por 3. Seguro hay un ingeniero que hoy decide cómo va a cambiar la forma de buscar información porque ha visto no sé qué. Entonces, en estos momentos de construcción de la plataforma, tu respuesta, ¿no? Si lo que quieres hacer es posicionar tu marca, tiene que ser adaptación, ¿no? Si en el otro la están construyendo, pues yo voy a estar buscando los agujeros. Cuando Mm, ya está el edificio construido, yo lo único que puedo hacer ya es seguir las reglas. Porque, claro, porque va a llegar, si no, el Tito Google o quien sea, y me va a pegar una colleja si me salgo de ahí. Pero ahora mismo es ese momento de exploración. ¿Por qué? Porque ellos mismos están explorando el cómo tiene sentido mostrarte estos resultados. Te das cuenta que ellos cambian. No sé, tú usas ChatGPT y traqueas algo, sale una nueva versión y a tomar por culo todas tus hipótesis. Han cambiado total, cosas, ¿no? En todo eso. totalmente. Así que bueno, a mí me parece que vivimos tiempos divertidos en este Sí. sentido.
Mola también que ya cada vez empezamos a tener más visibilidad o más capacidad de analizar lo que está pasando, ¿no? Y ya pues Mm. las herramientas de analítica empiezan a incorporar este tipo de resultados de posicionamiento. También hay herramientas como Omnia, ¿no? Que van muy Sí, orientadas a este tipo de optimización, que están muy bien. Em, y ahora pues lo que toca es jugar el partido, eso que, es. que está muy bien. Entonces, bueno, Es época de seguramente. jugar. Yo creo que el learning es esto. Es una época en el tiempo en la que toca jugar y no será Marrategui. Exactamente. Así Tú que tenías bueno, y cositas ahí. también, Lu, ¿no? ¿Quieres que toquemos una última tuya o qué? Sí, bueno, yo no quiero. No quiero pontificar, porque Pero lo vas a para hacer. eso. Porque para eso ya está el Papa León XIV, eh, que se marcó un tuit el otro día sobre inteligencia artificial. Hablamos, de hecho, hace no mucho aquí en el podcast de esta encíclica, ¿no? Que publicaron hace poco y que, bueno, la, la anunció el mismo Papa. Hicieron allí como su rueda de prensa, su evento, donde hubo gente de Anthropic y tal, ¿no? Estuvo muy curioso y lo comentamos en el podcast. Lo podéis buscar hace 3 o 4 podcasts, no sé exactamente cuál, que se llamaba Magnifica Humanitas, que pues estaba muy centrada en este tema de la IA, ¿no? Y días después, pues hay un tuit del Papa León XIV relacionado con esto, ¿vale? Donde pues se habla de inteligencia artificial y moralidad. Y lo voy a leer porque es un tuit, ¿vale? Y es cortito. Aunque hay que decir que el Papa pues paga el premium este de Twitter, ¿eh? Porque se puede poner más de 140, pero tampoco se ha pasado. Eh, y dice así, dice, no podemos considerar la inteligencia artificial como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Cuidado con esto, ¿eh? Clasifica personas y situaciones. El discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guían. Y sigue en una respuesta. ¿eh? Dice, para que la inteligencia artificial respete la dignidad humana y sirva realmente para el bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas, desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones concretas. Debe ser posible identificar quién debe rendir cuentas, esto lo ponen entre comillas, de las decisiones, motivarlas, controlarlas y, cuando es necesario, remediar los daños que derivan de ellas. Esto es un extracto, ¿vale? De la encíclica al que han querido pues darle desde el Vaticano un, un especial, digamos, bombo en Internet, seguramente motivado por lo que viene pasando últimamente con respecto al debate en cuanto a la regulación de la IA y la disponibilidad de los modelos muy potentes, ¿no? Pero bueno, lo leí el otro día, el tuit, y me pareció que eh, esto es un cambio a nivel de lo que es la Iglesia, ¿no? De este Papa bastante serio, ¿no? El hecho de abrazar el cambio y, bueno, mirarlo desde la perspectiva de la Iglesia, que es la perspectiva no teológica, ¿no? Sino más teológica en el sentido de Dios y tal, sino más de hablar de moralidad, de ética, de responsabilidad y un poco lo que es lo humano, ¿no? Pero bueno, simplemente lo quería Me traer hace para que. gracia.
Ahora Sí. está hasta el Papa es gurú de Internet, que ahora habla de ella, ¿sabes? Ahora a todos los gurús de Internet hablamos de ella, pues Lo llega a le poner en tocaba, no lo podía LinkedIn, dejar. ¿eh? Y ya está, y lo peta. Un post en LinkedIn, ¿eh? Hoy os vengo a contar un Y, experimento que he hecho hoy. y con una foto suya personal ahí, pues yo qué sé, desayunando, ¿no? Y se pone aquí la reflexión y ya está, lo tiene hecho. Una foto suya genera agonía. Eh, Total. entonces, bueno, como digo, Eh, no es tanto un contenido teológico, sino, bueno, a ver, habla de moralidad, de ética, de responsabilidad, pero es que, claro, esto tiene un tinte geopolítico bastante importante. Recordemos que el Papa, aparte de la encíclica, pues ha tenido sus más o sus menos con el presidente de los Estados Unidos eh, en relación a algunos asuntos, bueno, principalmente relacionados con la guerra, ¿vale? Pero en esto de la IA, pues también parece que se quieren posicionar, ¿no? Estarán pidiendo acceso a Mizos prioritario. Algo estará negociando algo seguro. Pero vamos, Oye, pues mola, me parece interesante. Yo creo que nos da esto para seguir profundizando y discutiendo sobre religión y ya la próxima semana, si quieres, Lu. seguramente esto lo volvamos a sacar porque, bueno, habrá movimientos y con todo esto, bueno, desde la encíclica, el anuncio con el Christopher Ola allí presente de Anthropic, todo esto de Mythos y Fable, etcétera, ahora GPT 5.6, etcétera, pues, oye, pues vamos a tener contenido más que jugoso para hablar de estos temas y bueno, quizá en algún momento nos pondremos filosóficos, no lo vais a Eso, vamos perdonar, a hacer un especial filosofía. pero es Ahí. que hace mucho calor. Bueno, pues a Mm. la vuelta, al verano, nos vemos. Tenemos que discutir. Bueno, antes de acabar, por cierto, dos cositas. Lo primero, para el que le pueda interesar, desde Product Hackers School hemos lanzado un curso de dirigir con IA. Al final es un curso donde tenemos a Javi Santos, que se pasa de vez en cuando por el podcast hablando un poco pues, de los básicos de la IA, o sea, todo lo que tienes que saber. Y luego tenemos una segunda parte donde hablamos un poco, pues, cómo como manager puedes llevarla ya a tus equipos, ¿no? Sobre todo cuando te encuentras situaciones de, oye, pues cómo promover la adopción, cómo hacer que las cosas, los prototipos se pongan en producción. Bueno, si os puede interesar, es un curso gratis. En las notas del episodio, en la descripción del episodio, pondremos un enlacito para que os lo consumáis. Y yo diría ya, Lu, para terminar con este calor, toca la fruta. ¿Qué fruta refrescante contamos esta semana para que nos pongan comentarios? Nos podéis poner comentarios de otras cosas también, pero si no, como poco, poner un comentario de la fruta de la semana, que esta semana la elige Lu. Pues mira, para que no gastemos muchos caracteres, que cada vez Muchos están más tokens. caros, los tokens, vamos a decir chirimoya. Chirimoya. Venga. Tiene buena rima, además. Pues, No voy a ah, entrar ahí. Se lo podéis preguntar a ChatGPT. Oye, ¿con qué rima chirimoya? A ver si es gracioso o no gracioso. eso es. Así que lo dejamos ahí. También podéis utilizar. ¿Habrá un emoji? Si no, habrá que crearlo. ¿Eh? No lo Innovando, sé. De como siempre. berenjena sí que lo hay. De berenjena lo hay, de chirimoya no lo sé. Sí, sí, sí. Así que bueno, esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Un fuerte abrazos. abrazo.